Estábamos viendo un poquito de la historia, cómo se fue desarrollando el derecho del trabajo. Pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Porque derecho, ¿se acuerdan qué es el derecho? A ver. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime, Ivana. Sí, me dijo que el artículo 96 o 88 fue creado en 1915 y que directamente tuvo un transcurso bastante amplio. ¿Hasta qué año más o menos fue que sirvió? 1991. Es una ley, ley 9688, que estuvo vigente hasta el año 91. 80 años, casi. Bien. ¿De qué era, profe, esa ley? De accidentes de trabajo. Ah, lo que vendría a ser ahora la RT, algo así. Ah, En realidad, contemplaba la posibilidad de un seguro que se contrataba con una aseguradora común y corriente, no con aseguradoras especializadas. Lo contrataba el empleador, pero el responsable era el empleador, el principal responsable era el empleador. Porque, bueno, es quien se beneficiaba económicamente de la labor prestada por los trabajadores. La modificación en el sistema, el sistema actual obliga a los empleadores a contratar a una aseguradora especializada. Debe estar inscripta como tal, como aseguradora de riesgos de trabajo. Cosa que en la ley 9688 no era así. O sea, las aseguradoras comunes ofrecían distintos tipos de seguros y entre ellos estaba el de accidentes de trabajo. En la actualidad, ya que hablamos del tema, se puede combinar, y es importante que lo tengan en cuenta, el seguro de la ley de riesgos de trabajo a cargo de una ART con un seguro por accidentes personales. Se puede completar eh, este seguro de las administradoras de riesgo de trabajo, aseguradoras, perdón, con un seguro de accidentes personales que preserve a los trabajadores que sufren algún tipo de incapacidad. Entonces, de esa manera, el empleador queda un poco más cubierto, porque lo que no cubra la ART lo cubre el empleador. Si aparte se contrata este tipo de seguros, eh, queda más protegido el trabajador, queda más protegido el empleador frente a alguna incapacidad importante, y no es un seguro costoso el de accidentes personales, así que eso ténganlo en cuenta a futuro, ¿sí? Es lo que yo llamo en mis clases chusmerío, datos de la práctica que les pueden llegar a servir a futuro a nivel profesional. Así que cuando lea algo es chusmerío, no entre en el examen, ¿sí? Así que no se desesperen por eso, pero me parece interesante que sea un tip que ustedes tengan para el momento en que comiencen su tarea profesional. Bien, les había preguntado si recuerdan el concepto de derecho. ¿Qué es el derecho? Bueno, no lo recuerdo. Podríamos decir que una de las definiciones de derecho es el conjunto de normas y de principios que regulan la conducta del hombre en sociedad. Es un sistema, ¿sí? Porque hay un orden, hay una correlatividad entre
las distintas ramas del derecho. Una de esas ramas justamente es el derecho del trabajo, que es lo que nos interesa. Y si seguimos la idea, entonces el derecho del trabajo va a ser el conjunto de normas y principios jurídicos que regula las relaciones que surgen del trabajo en relación de dependencia. Estas relaciones pueden ser individuales, pueden ser colectivas, se van a establecer entre un empleador y un trabajador, entre las asociaciones profesionales y los empleadores o las cámaras empresariales, entre las asociaciones profesionales y el Estado, entre las cámaras empresariales y el Estado. Hay una multiplicidad de relaciones que surgen del trabajo en relación de dependencia. Y de todo eso se ocupa el derecho del trabajo, sí. ¿Derecho del trabajo entonces es un conjunto de normas que regulan las normativas de la relación de trabajo? ¿Sería el concepto? El derecho del trabajo, entonces, como venimos diciendo, es un conjunto de principios y de normas jurídicas que regula las relaciones, todas las relaciones que surgen del trabajo en relación de dependencia. Perfecto, gracias. No, por nada. Bien, como habrán visto, las distintas ramas del derecho se relacionan entre sí. Dentro del derecho del trabajo podemos identificar 4 ramas. El derecho individual del trabajo, que se va a ocupar de la relación individual. Esto es, del trabajador y el empleador. Ese es el derecho individual del trabajo y es sustancialmente de lo que se ocupa la ley de contrato de trabajo. Otra de las ramas es el derecho colectivo del trabajo. En este caso, regula las relaciones de los sujetos colectivos. Por ejemplo, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores, por un lado, y por otro lado, los empleadores o los grupos de empleadores o las entidades que representan a los empleadores entre sí, entre trabajadores y empleadores, y también con el Estado. ¿Entidades, profe, que representan? A los trabajadores y a los empleadores. Si en un contrato de trabajo tenemos 2 partes, trabajador, empleador, y cuando se trata de regular un área del trabajo, hay asociaciones profesionales de trabajadores y hay entidades que representan a los empleadores, que normalmente son las cámaras empresariales. Profe, ¿este sería el derecho colectivo? Sí. ¿Dijiste? Sí, este es el derecho colectivo del trabajo, sí. Ah, ok, gracias. Otra de las áreas es el derecho internacional del trabajo. Y acá vamos a detenernos un momento. Se han desarrollado a partir de las
Segunda Guerra Mundial organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Con un objetivo principal que era el de asegurar la paz, que en una guerra mundial no se repitiera, y con otro objetivo que también era principal, que era la protección de las personas, de la persona humana. Estas organizaciones se desarrollan en el ámbito de una rama del derecho, que es el derecho internacional público. Internacional porque no se va a regular fronteras adentro, sino los estados como sujetos de derecho realizan pactos, realizan convenciones para ponerse de acuerdo en determinados temas, ¿sí? Bien, en función de esto surgen las organizaciones y un hecho de la Segunda Guerra Mundial que fue la decisión de un gobierno de exterminar a parte de su población, indicó que las personas necesitan una protección adicional, que no siempre el gobierno que un país elige va a defender adecuadamente a sus habitantes. De hecho, el derecho internacional se empezó a preocupar por la suerte de la persona humana y se empieza a desarrollar otra rama del derecho temas particulares. A estos convenios los estados adhieren voluntariamente. Cuando adhieren a uno de estos tratados, se obligan a cumplir todo lo que el convenio dice. Y tiene otro tipo de regulaciones que emite la OIT, que son las recomendaciones. En las recomendaciones sugiere medidas a adoptar para una mejor protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, el derecho internacional del trabajo se refiere o va a estar constituido por los tratados internacionales, por la legislación referida a la integración regional y por los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y la cuarta rama del derecho del trabajo está constituida por el derecho administrativo y procesal del trabajo. En este caso se ocupa de la forma en que se llevan a cabo los juicios, esto es, la legislación procesal, con intervención de jueces o tribunales de trabajo, la forma en que tramitan o se resuelven los conflictos individuales o colectivos del trabajo, y también del procedimiento administrativo que se desarrolla en la órbita del Ministerio de Trabajo. A ver, lo que vamos a analizar básicamente Profe, ¿cómo dijo lo en esta último? materia es
Los El conflictos y qué derecho más. y los procedimientos administrativos que se desarrollan ante el Ministerio de Trabajo. Les iba a decir esto. En esta materia nos vamos a ocupar de la legislación de fondo, de los derechos y las obligaciones. Ahora, el derecho administrativo y el procesal administrativo se refiere a el cómo se resuelven los conflictos que surgen del derecho del trabajo. Estos conflictos pueden ser entre el trabajador y el empleador, entre un sindicato y un empleador, entre el sindicato y el Estado. Entonces, ¿cómo tramitar la resolución de esos conflictos? De eso se ocupa el derecho administrativo y procesal del trabajo. Disculpe, profe, ¿cómo dijo cómo tramitar? La resolución de los conflictos que resultan del derecho del trabajo. A ver, si vamos a reclamar a un empleador porque no cumple las obligaciones, por ejemplo, el pago de la remuneración, se puede hacer ese reclamo ante el Ministerio de Trabajo o ante un juez. Lo que nos va a indicar el derecho administrativo y procesal es cómo hacer ese reclamo, quién va a intervenir, qué pasos se van a seguir, cómo se defiende el empleador, quién resuelve. De eso se ocupa esta rama del derecho del trabajo. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a aprovechar que tengo el número más alto de alumnos presentes hasta ahora y les voy a pedir que pongan su nombre, apellido y DNI en el chat, así ya tomamos asistencia. Profe, usted antes de los parciales dice quién está habilitado o no, o si hay alguien complicado con las faltas. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Igualmente, cualquier cuestión particular la podemos conversar. Pero sí, sí, quédense tranquilos que sí. Bueno, era el momento adecuado, pues ya se retiraron 2 personas. Profe, Sí, decime. una pregunta. Usted habló sobre derecho internacional del trabajo y dentro de eso habló sobre un derecho internacional y otro que era derecho internacional del trabajo. ¿Puede ser que nombró 2 de esos que eran convenios? Si no me equivoco, y yo no llegué a anotar uno. Hablé, no. El derecho internacional del trabajo es uno solo. Pero antes de seguir, ¿a alguien le falta poner nombre, apellido y DNI en el chat? Bueno, vamos a guardarlo y ya terminamos el tema. El
derecho internacional del trabajo comprende distintas ramas, podríamos llegar a decir. Estas ramas normas van a tener, por un lado, los estados entre sí pueden celebrar tratados. Por ejemplo, Argentina y Brasil pueden celebrar un tratado relativo al trabajo que los argentinos pueden llegar a realizar en Brasil. Eso es parte del derecho internacional del trabajo. O pongamos un caso diferente, Argentina y Chile. En ese caso, hay una regulación internacional. Sería como un contrato, ¿sí?, entre estos dos países que los obliga. Bien. Eso integra el derecho internacional del trabajo. Pero además les conté que hay una organización internacional del trabajo que tiene por objeto, por finalidad, proteger o mejorar la condición de los trabajadores en todo el mundo. Y que propone dos tipos dicta dos tipos de regulaciones. Uno son los convenios. El convenio es un tratado, con la diferencia que en lugar de celebrarlo individualmente dos o más países, lo propone la Organización Internacional del Trabajo y pide a los países que adhieran. A partir del momento en que un Estado, un país, adhiere a un convenio de la OIT, ese convenio es obligatorio para ese país. Debe cumplir con respecto a sus trabajadores lo que resulta del convenio. Y por otro lado, cuando no logra la OIT el consenso para que se celebre un convenio, promueve recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Son sugerencias, son propuestas de medidas que deberían adoptar los estados para mejorar la situación de sus trabajadores o mejorar el reconocimiento de sus derechos. ¿Se entendió, Milagros? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. Bien. El derecho del trabajo está en constante formación y su evolución es permanente. ¿Por qué? Porque la situación entre los trabajadores y los empleadores es diferente. El trabajador se encuentra en una situación de inferioridad. Entonces, siempre se puede hacer algo más para llegar a la situación de igualar a los trabajadores con los empleadores. Por eso está en constante evolución. Es tuitivo, es protector. Su finalidad es proteger al trabajador, que es la parte más débil en una relación laboral. En el derecho del trabajo se parte de que no existe un pie de igualdad entre las partes. No hay paridad en el cambio ni en la negociación. Esas son las características más relevantes, ¿sí? Habrán visto en las otras materias de derecho que hay diversas fuentes de creación y de reconocimiento del derecho. Y
en el derecho del trabajo, esto se repite. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho del trabajo, hablamos de cómo se crea este derecho, de dónde surge, cómo se logra el reconocimiento de un derecho nuevo, pero también hablamos de, frente al conflicto, a dónde recurrimos para buscar la solución. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando hablamos de fuentes, por un lado hablamos de cómo se crea. Y por otro lado, frente al problema, frente al conflicto, ¿quién debe resolverlo? ¿Cuál de todas las normas que integran el derecho del trabajo va a aplicar para resolver ese conflicto, para resolver ese problema? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces con respecto a las fuentes, hay distintas clasificaciones. Existen fuentes materiales y fuentes formales. ¿Qué son las fuentes materiales? Son hechos, son circunstancias, son factores sociales, que en un momento y en un lugar determinados adquieren relevancia y que como resultado de la importancia que se le otorga a esos hechos, a esas circunstancias, generan una norma jurídica. Podríamos decir que las fuentes materiales son los antecedentes, de hecho, los antecedentes fácticos de las normas jurídicas. Las fuentes formales son las normas propiamente dichas y que están mencionadas en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se habla de la Ley de Contrato de Trabajo, de leyes y estatutos profesionales, de convenciones colectivas, voluntad de las partes y de los usos y costumbres. Con respecto al alcance que puede tener una fuente, pueden ser fuentes especiales o fuentes generales. Las fuentes especiales tienen un alcance reducido. Están dirigidas a un conjunto determinado de personas. Sería el caso, por ejemplo, de un convenio colectivo de trabajo. Y el convenio colectivo de empleados de comercio integra el derecho del trabajo, pero solamente se va a aplicar a la actividad comercial. Sería una fuente especial. La fuente general tiene un alcance amplio y abarca a todos los trabajadores. Por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Riesgos de Trabajo, la Ley Nacional de Empleo. Esas son fuentes generales. Profe, si entendí bien, las fuentes especiales entonces serían los convenios de trabajo y las fuentes generales serían la ley de trabajo.
Claro, lo que va a diferenciar a la fuente especial de la fuente general es que la fuente general se va a aplicar a todos, absolutamente a todos. Y en cambio, las fuentes especiales solamente a un grupo de trabajadores. En ese caso puedes tener como fuente especial los convenios colectivos de trabajo, pero también puedes llegar a tener como una fuente especial algún convenio de empresa. Las empresas grandes pueden llegar a celebrar un convenio con sus trabajadores que mejore las condiciones del convenio colectivo. ¿Se entiende esto? Entonces, la fuente especial se va a aplicar solo a los trabajadores individualizados en el mismo texto de esa fuente. Otra clasificación de las fuentes va a tener en cuenta la relación de la fuente con el derecho del trabajo. Y en este caso podemos hablar de fuentes clásicas o de fuentes propias. Las fuentes clásicas las vamos a encontrar en todas las ramas del derecho. La principal, en nuestro caso, es la Constitución Nacional. Los tratados internacionales también son fuentes clásicas. Las leyes y sus reglamentaciones. La jurisprudencia. La doctrina. La voluntad de las partes. Y los usos y costumbres también son fuentes clásicas. ¿Por qué? Porque las vamos a encontrar en todas las ramas del derecho. Ahora, las fuentes propias, en cambio, son exclusivas del derecho del trabajo y solo se van a aplicar a esta rama del derecho. Y en este caso vamos a encontrar los convenios colectivos de trabajo, los estatutos profesionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que hayan sido aceptados por la Argentina. Como dijo, profe, estatutos profesionales. Y después mencioné a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que hayan sido aceptados por la Argentina. Argentina no adhirió a todos los convenios de la OIT. Entonces, aquellos a los que haya adherido son fuentes del derecho del trabajo. ¿Qué más? Los laudos arbitrales. ¿Qué es un laudo arbitral? Es la decisión que adopta un tercero imparcial en un conflicto colectivo del derecho del trabajo. ¿Podría repetir el último, por favor? Sí. Los laudos
arbitrales son decisiones que adopta un tercero imparcial en un conflicto colectivo del trabajo. Estos laudos pueden ser obligatorios o voluntarios. ¿En qué aspecto? En el de someter el conflicto a la decisión de este tercero imparcial. Eso es lo que resulta en algunos casos obligatorio y en otros voluntario. Ahora, una vez sometida la cuestión o el conflicto a este tercero imparcial, la decisión es obligatoria, debe ser cumplida. Por eso es una fuente propia del derecho del trabajo. Disculpe, profe. Dijo que directamente los laudos pueden ser... Espérame, Ivana, nos queda menos de 1 minuto de esta reunión. Nos volvemos a conectar y 45. Sí, Ivana, decime. Bueno, perfecto. Que dijo que los laudos pueden ser obligatorios o voluntarios. Después de eso me quedé, pues justo se me cortó la conexión. Que lo que es voluntario u obligatorio es someter la cuestión al árbitro. Hay convenios colectivos de trabajo que obligan, en caso de conflicto, a que intervenga un árbitro.